No, no. Sí, ya. Buenos días, estamos aquí con el doctor Esguerra, que es un profesional en el área de hematología y coagulación, que lleva bastantes años de experiencia y trabaja aquí en el hospital. Entonces, ese es el video de entrevista que le vamos a hacer sobre la hemofilia. Buenos días, doctor. Buenos días, con mucho gusto colaborar con ustedes. ¿Qué es lo que les interesa conocer en el aspecto de la hemofilia? Todo lo que respecta Sí. al paciente, en recomendaciones que usted le da a los pacientes como Bueno, dentro de la hemofilia se define como una coagulopatía, es decir, una alteración que determina hemorragias, sangrados. Existen tres tipos de hemofilia. La hemofilia A, que es por deficiencia del factor 8, la hemofilia B por deficiencia del factor 9 y la hemofilia C, que también se le conoce, es la deficiencia del factor 10 de la coagulación. Todas estas son enfermedades genéticas. Sobre todo la hemofilia A es una enfermedad que la madre es la portadora y la padece el hijo varón. En las mujeres la hemofilia A o cualquier tipo de hemofilia es bastante rara. Solamente habría la posibilidad de una mujer hemofílica en el caso en que el padre sea hemofílico y la madre sea portadora de la hemofilia y que entonces hereda el X de la madre que es portadora y el X del padre que es de la hemofilia, entonces XX. ¿Con cuánta frecuencia usted ha visto pacientes? En realidad la frecuencia anual de casos nuevos no se podría conocer porque no es muy frecuente. Sin embargo, nosotros tenemos registrados o hemos conocido en el Ecuador familias enteras de hemofílicos. Entonces había, por ejemplo, unas familias que vivían en La Tacunga, Mulaló, José Guango. Entonces ya conocíamos a muchas familias que tenían esta enfermedad. Se ha demostrado que existe en todo el país. Por lo tanto, existen familias de hemofílicos. El diagnóstico de la hemofilia se lo hace pues cuando el paciente tiene sangrados. Pero el paciente hemofílico no es el paciente que sangra por la nariz con epistaxis, no es el paciente que sangra por las encías, gingivorragias, es el paciente que sangra a nivel de las articulaciones. Entonces, el diagnóstico se lo hace, por ejemplo, cuando el paciente presenta, por ejemplo, un niño empieza a tener moretones, equimosis. Entonces, al hacer las pruebas de laboratorio se puede determinar cuál es el examen común, corriente, fácil y sin costo para determinar exactamente es el TTP, tiempo parcial de tromboplastina, que va a estar prolongado. En cambio que el TP va a estar normal. Si es que verían ustedes un caso de TP y TTP prolongado, eso ya no es hemofilia, eso es ya deficiencia de factor 10 de la vía común de la coagulación, ya es otro problema. Para establecer definitivamente la severidad de la enfermedad es necesario hacer la dosificación del factor 8, porque cuando el factor 8 es menos del 1%, eso es hemofilia grave. Y el paciente con hemofilia grave es el paciente que sangra desde cuando nace. Muchas veces al momento de que se le cae el cordón umbilical ya sangra. De 1 a 5% es la hemofilia moderada, de 5 sobre 5% es leve y cuando hay una deficiencia del 15 al 20% se le llama el rasgo hemofílico, que en muchas ocasiones es grave porque el paciente no sangra nunca ni ha sabido que tiene hemofilia. Pero en cierta edad el paciente es sometido a una cirugía y ahí sangró y se muere porque se empieza a sangrar y nadie ha sabido por qué. Se le hace el examen TTP prolongado y se demostró que era un paciente hemofílico con rasgo hemofílico. Entonces lo importante, TTP y hacer la dosificación del factor 8. Entonces una vez establecido el diagnóstico, entonces el paciente necesita, en primera situación sería siempre un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque
Los pacientes hemofílicos son sobreprotegidos por la madre, porque la madre dice, se siente culpable. Yo le traje al mundo, a este Edmundo le traje al mundo, y resulta que ha tenido la hemofilia, pero yo soy la responsable. Entonces son sobreprotegidos. Entonces en ese sentido hay que trabajar mucho en el aspecto psicológico. Segundo, el paciente debe recibir rehabilitación, porque la rehabilitación es fundamental para evitar que el paciente tenga deformidades, porque las articulaciones afectadas son codos, hombros, rodillas, tobillos. Sobre todo rodillas y tobillos, porque por ejemplo el muchacho anda por ahí en el campo jugando fútbol, pateó una piedra, se tropezó, se cayó y ya viene inflamado el tobillo. Entonces sangrados articulares. No es el paciente que sangra por la nariz, como les dije, por epistaxis. El tratamiento específico es la administración del factor que no tiene, administración de factor 8. Antes en el país, como no teníamos facilidades de obtener factor 8, y también no se producía a escala como se lo hace ahora, lo que hacíamos es la administración de crioprecipitado. El crioprecipitado, como su nombre lo indica, era la obtención del plasma. Se obtenía de las donaciones de sangre, se separaba los glóbulos rojos, el plasma, y el plasma se le congelaba. El plasma se congelaba a menos 30 grados centígrados y luego se le descongelaba. Entonces quedaba un precipitado en el fondo. Entonces ese se llamaba el crioprecipitado, precisamente porque precipitaba por el frío. Entonces eso era rico en factor 8 y fibrinógeno, y será utilizado para el tratamiento hasta ahora, no es porque se le ha dejado de utilizar. El factor 8 liofilizado, ya obtenido por ingeniería genética, libre de HIV, de infecciones, todo. Entonces se administra al paciente de acuerdo a las necesidades y viene en unidades internacionales, pero el costo es alto. El costo es alto y se dispone pues ahora en los hospitales de la Andrade Marín, en la hematología de la Andrade Marín en Quito, y en el hospital de Eugenio Espejo para adultos. En el hospital Vaca Ortiz para los niños, para su administración. El hecho es que con los crioprecipitados el riesgo que hubo fue transmisión de enfermedades por productos sanguíneos. ¿Qué son estos? Hepatitis y HIV. Y eso sí ocurrió en los años, muchos años atrás. Por ejemplo, en Brasil había el director del Banco de Sangre de Río de Janeiro, alguna vez en una conferencia mundial que hubo sobre hemofilia, de hematología. Él hablaba que todos sus pacientes hemofílicos tenían una enfermedad rara, que se morían en el baño, es decir, con diarreas, y no sabían qué les pasaba, no sabían por qué, y se investigó y después se vio que eran pacientes que tenían HIV positivos. Pero a este tiempo recién que se comenzó a hablar sobre el HIV. Y entonces, pero como ellos tenían los sueros guardados, entonces nos decía el doctor Gonzaga, se llamaba hasta ahora recuerdo, se me han muerto 10 pacientes hemofílicos, yo no sé por qué. Y en estas condiciones, desnutridos, infectados, flacos, cansados y sin ilusiones. Entonces, morían los pacientes y él decía, no sabemos, y en el congreso decían, bueno, entonces ahí es cuando se empezó a hablar sobre la transmisión viral del HIV, y por eso al comienzo al HIV se le llamaba la enfermedad, todavía no se sabía de lo que se decía la enfermedad de las 3H, las 3Hs, homosexuales, heroinómanos y hemofílicos. Esa era la enfermedad de las 3H, y muchos hemofílicos no eran gays ni drogadictos, pero también había gays que eran, por ejemplo, yo cuando hacía mi especialidad en México había un hemofílico que era gay, por eso cuando pasábamos visitas nosotros nos pegábamos bien a la pared. Y era un tipo
bueno, es parte aparte, ¿no? Que ahorita que me acuerdo, sabía llegar, hecho leñas, ¿no? Con su hemofilia, y llegaba y ponía alfombra en el cuarto, llevaba él su colcha y sabía llegar muy elegante, con terno, con corbata, con sombrero, de una elegancia y, claro, patojo ahí por su hemofílica, y otra cosa que se me ha hecho este marico. Y se nos murió por trombosado. Y generalmente, muchas ocasiones, nosotros hemos tenido casos que pacientes con hemofilia se mueren por trombosis. ¿Pero por qué? Porque debido a la desesperación, porque el paciente ha sido operado o está sangrando terriblemente, se le pone de más concentrado de factor 8. Se le compensa tanto que el paciente muere por trombosis. ¿Cada cuánto tiempo más o menos tienen que hacerse un examen de control los pacientes hemofílicos? Usualmente no, control así no necesita. Porque el paciente, incluso el paciente hemofílico nunca necesita cita médica. Porque el paciente hemofílico viene solito porque se cayó, se le viene con la rodilla y con su hemartrosis, sangre, artrosis a nivel de la articulación. Entonces eso pasa. Entonces no se les da. Y también a los pacientes a veces acuden ya regularmente al hospital o venían antes a Cruz Roja para ponerse el factor 8. Por ejemplo, iban a tener alguna actividad, se les ponía el factor 8 y entonces así se iban protegidos y no sangraban. Por ejemplo, para una extracción dental, entonces el paciente recibe antes de la extracción dental factor 8, se le hace la extracción dental y después tiene que recibir por lo menos una semana. Porque para que no vaya a sangrar y para que se forme bien el coágulo. Entonces por eso es que los pacientes también, un cuidado especial en ellos es la dentadura, porque sí es un problema. Y cuando nosotros tenemos que sacar, hacer exodoncias, al dentista le decimos que valore bien para ver que saque todas las piezas malas de una sola. Porque ahora también es una maravilla, porque antes tenían que poner anestesia pieza por pieza, en cambio ahora le ponen una anestesia troncular en que queda anestesiada toda la hemicara, y entonces de una vez saca todas las muelas, porque igual si se saca una muela va a necesitar tal cantidad de tratamiento de factor 8 y los 8 días, y si sacan 5 piezas es igual, entonces de una sola. Y los pacientes que pueden ser operados, no hay problema, y con administración de factor 8. Eso sería. ¿Y recomendaciones que usted les da a los pacientes con En cuanto al estilo de vida, sí. En cuanto al estilo de vida, que tienen que cuidarse, pues no. Cuidarse para evitar traumatismos, para evitar sangrados, que deben tener cuidado de tener una vida normal. En cuanto a alimentación, todo pueden comer, no engordarse, por ejemplo, no hay que cuidar en cuanto a la alimentación, que no vayan a haber obesidad. Y teníamos un paciente que vida sedentaria, no caminaban, como no pueden hacer actividad, ya llegó a tener como 90 kilos, entonces era un problema para sus pobres articulaciones, pues. Entonces sí vale la pena ahí indicaciones dietéticas de cuidado, que hagan actividad de acuerdo a las posibilidades. La fisioterapia es fundamental, calor local, todo eso, que tengan a la mano siempre una fisioterapista amiga, conocida y que conozca del caso, porque tampoco no se puede hacer fisioterapia agresiva, porque con un movimiento brusco otra vez el sangrado. Muchas gracias, doctor. Bueno, espero que haya... ¿Sí está claro todo? Sí, gracias.